Daniel cerró la puerta de su oficina, pero el zumbido de la ciudad a través del cristal de triple panel no se detuvo. Tampoco lo hizo el cálculo mental que lo perseguía cada mes. Su salario de $160,000 anuales, una cifra que años atrás le habría parecido la cima del mundo, se sentía ahora como un traje que le quedaba pequeño y le impedía respirar. Acababa de recibir la notificación de su depósito quincenal y, antes de que el capital pudiera asentarse en su cuenta, el sistema ya había empezado a devorarlo. $4,367 para la hipoteca de una casa de $500,000 que apenas disfrutaba, $1,200 para el pago de un auto que solo servía para llevarlo a un trabajo que empezaba a odiar, y cientos más en seguros, impuestos y gastos que él llamaba estilo de vida, pero que el banco llamaba garantías de sus pasivos. Daniel no era rico. Era simplemente un canal por donde fluía el capital de su empleador directamente hacia sus acreedores. En ese momento, frente al reflejo de su propio cansancio en la ventana, comprendió que el sueldo era una distracción, una cortina de humo que ocultaba el único número que realmente iba a salvarlo. Y ese número no estaba en su contrato de trabajo. Se dio cuenta de que estaba atrapado en la carrera de la rata, pero con zapatillas más caras. El estrés financiero no era por falta de ingresos, sino por exceso de compromisos que aniquilaban su capacidad de generar un verdadero patrimonio. La vida de Daniel era una reconstrucción precisa de la estadística promedio de la clase media alta en el mundo moderno. Su hogar, una propiedad de $500,000 con acabados de lujo y un jardín diminuto, consumía casi el 46% de su ingreso neto después de impuestos y mantenimiento. Este era su pasivo más grande, un ancla que lo ataba a una ubicación y a un nivel de gastos fijos completamente inflexibles. Cada mañana, al subirse a su vehículo de $70,000, Daniel activaba involuntariamente lo que los expertos llaman servidumbre automotriz por contrato. Trabajaba para pagar la máquina que lo transportaba al trabajo. El pago mensual de $1,200, extendido a 7 años para que pareciera manejable, ocultaba una realidad brutal. Terminaría pagando más de $130,000 por un activo que se depreciaba a una velocidad alarmante. En una década, su valor sería una fracción mínima de su costo original, una verdadera máquina de destruir capital. En el supermercado, Daniel sentía la fatiga de decisión de la que tanto se habla en la psicología financiera. Aunque generaba ingresos de 6 cifras, su mente seguía calculando si podía permitirse el café premium o si debía optar por la marca genérica para no descuadrar el presupuesto semanal. Esta era la paradoja. Generaba más ingresos que el 80% de la población, pero vivía con la misma ansiedad de quien sobrevive de quincena a quincena. El estrés financiero no es exclusivo de los bajos ingresos, es una consecuencia directa de la falta de margen, de un flujo de efectivo que no deja espacio para respirar, para invertir, para construir. Es el resultado de un estilo de vida que crece a la par o incluso más rápido que los ingresos, un fenómeno conocido como inflación del estilo de vida. Una noche, mientras revisaba sus estados de cuenta con una sensación de náuseas, Daniel se cruzó con un concepto que le provocó un escalofrío. El efecto del fondo de emergencia. Descubrió que 1 de cada 3 adultos en economías desarrolladas no tiene ni siquiera $500 para optimizar su ahorro y cubrir una emergencia. Él tenía un poco más, pero comparado con su nivel de gasto, su seguridad era una cáscara de huevo. Un solo imprevisto, una reparación costosa o un problema de salud, y toda su estructura financiera podría colapsar. Sus decisiones de carrera no se basaban en la pasión o el crecimiento profesional, sino en la pura necesidad de mantener el flujo de caja para que su torre de naipes no se derrumbara. Estaba atrapado en lo que podría llamarse el síndrome de las esposas de oro, defendiendo un estilo de vida que lo mantenía como rehén financiero. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un colega, alguien con un puesto inferior y un auto usado, mencionó casualmente que estaba considerando tomarse un año sabático para viajar por el sudeste asiático. Daniel sintió una envidia punzante. ¿Cómo podía alguien con la mitad de su sueldo tener el doble de opciones? ¿Qué secreto conocía él que Daniel, con todo su éxito aparente, ignoraba por completo? Fue entonces cuando escuchó por primera vez sobre la riqueza neta y el número de libertad. La revelación fue un golpe de realidad. No se trataba de cuánto ganaba, sino de cuánto retenía y cómo ese capital podía replicarse a sí mismo a través de la inversión. El misterio de cuánto es suficiente empezó a disiparse, dejando paso a una cifra fría y matemática que Daniel anotó en el margen de una factura de luz: $1,500,000. Ese era su número.
La cantidad de capital invertido que le permitiría cubrir sus gastos de vida para siempre solo con los rendimientos generados. Ese número representaba su verdadera libertad financiera. El camino hacia ese número comenzó con una carnicería presupuestaria. Daniel vendió la camioneta de lujo y la cambió por un sedán usado y confiable, liberando inmediatamente $800 mensuales. Canceló suscripciones que no usaba, aprendió a cocinar en casa y redujo drásticamente las cenas costosas. Dejó de ver el ahorro como un sacrificio y empezó a verlo como una compra de libertad. Cada dólar que no gastaba era un dólar que compraba una fracción de su futuro. El primer hito fue pequeño pero transformador. Los primeros $10,000 en una cuenta de inversión. Al ver ese saldo de 5 cifras por primera vez, Daniel experimentó un cambio fisiológico real. Los neurocientíficos han confirmado que la seguridad financiera reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. De repente la luz de revisar motor en el tablero de su auto ya no era un temporizador hacia el desastre, sino un inconveniente menor que podía pagar al contado sin sudar. Sin embargo, alcanzar los primeros $100,000 fue, como advirtió el legendario inversor Charlie Munger, una subida brutal y cuesta arriba. Durante los primeros años, Daniel sintió que corría en una cinta de correr en la arena. Ponía capital cada mes, pero el poder del interés compuesto era prácticamente invisible. El 95% del crecimiento de su cuenta venía de su propio sudor, de sus contribuciones mensuales, y solo el 5% provenía de los retornos del mercado. Fue la etapa de la dominancia de la contribución, la más difícil y la que filtra a la mayoría. Mientras sus amigos subían fotos de vacaciones en Europa financiadas con tarjetas de crédito y nuevos pasivos, Daniel automatizaba sus inversiones en fondos indexados de bajo costo, aceptando que la riqueza real es lo que no se ve. Es el capital que trabaja silenciosamente en segundo plano. En este proceso, Daniel activó su arma secreta en Estados Unidos, la cuenta de ahorros para la salud o HSA, aprovechando la triple ventaja fiscal. Para el público en Latinoamérica, el equivalente sería buscar activamente instrumentos locales con beneficios fiscales como planes de retiro privados o ciertos fondos de inversión que ofrezcan diferimiento de impuestos. El principio es el mismo: minimizar la mordida del fisco para acelerar el crecimiento del capital. Aprendió la diferencia fundamental entre querer y necesitar, desarrollando la paciencia para retrasar la gratificación, la habilidad financiera más valiosa de todas y un superpoder en un mundo que promueve el consumo instantáneo. La tensión narrativa cambió radicalmente cuando el portafolio de Daniel cruzó la marca de los $100,000. De repente la matemática del interés compuesto empezó a jugar a su favor. Si antes le tomó casi 8 años acumular su primer capital de $100,000, los cálculos proyectaban que los siguientes 100,000 llegarían en solo 5 años. Daniel ya no caminaba contra el viento. El viento empezaba a soplar a su espalda. Pero el verdadero desafío psicológico apareció cuando el mercado sufrió una caída del 20%. Ver cómo años de ahorro disciplinado se evaporaban virtualmente en semanas fue su prueba de fuego. El pánico es la reacción natural. Pero en lugar de vender y materializar la pérdida, Daniel recordó que la rentabilidad promedio del 10% anual del S&P 500 incluye estos años rojos. Las crisis son parte del ciclo. No vendió, compró más. Estaba pasando de ser un ahorrador estresado a un inversor con una mentalidad de abundancia, entendiendo que las caídas del mercado son, en realidad, oportunidades de compra a precios de descuento. El tercer capítulo de la transformación de Daniel fue el más silencioso y a la vez el más explosivo. Entró en lo que los estrategas llaman la zona de optimización fiscal, maximizando cada vehículo de inversión a su alcance para evitar que el lastre fiscal devorara su crecimiento. Fue aquí donde presenció el primer punto de inflexión real, el momento en que los rendimientos de su inversión superaron sus contribuciones mensuales. Por primera vez su capital estaba trabajando más duro que él. Era como si hubiera clonado una versión digital de sí mismo que generaba ingresos las 24 horas del día. En un año donde el mercado subió un 25%, su portafolio generó más crecimiento que lo que Daniel pudo ahorrar con un año entero de trabajo. La sensación fue de una profunda liberación. La regla del 72 se convirtió en su brújula. Dividiendo 72 por su tasa de rentabilidad esperada, Daniel sabía exactamente cuántos años le tomaría duplicar su capital. A una rentabilidad del 10%, su dinero se duplicaría en aproximadamente 7 años, casi sin esfuerzo adicional de su parte. El efecto bola de nieve era ahora imparable. Mientras su patrimonio neto crecía, Daniel notó algo extraño en su comportamiento laboral.
su capital para marcharse. Le daba una confianza que ningún curso de liderazgo pudo darle. Ya no negociaba desde el miedo, sino desde la opción. Podía decir no a proyectos que no lo apasionaban y proponer ideas audaces sin temor a ser despedido. Entonces Daniel llegó al segundo punto de inflexión, uno aún más poderoso, el año en que sus inversiones generaron el equivalente a su salario anual. Su portafolio creció $84,000 solo en intereses, dividendos y apreciación del capital. La asfixia de la oficina desapareció por completo. El sueldo de su empleador ya no era el motor de su vida, sino simplemente combustible adicional para una máquina financiera que ya funcionaba sola. Había alcanzado la redundancia financiera. Su trabajo se había vuelto opcional. Sin embargo, el peligro de la inflación del estilo de vida seguía acechando. Daniel veía a ejecutivos con portafolios similares comprar casas aún más grandes o botes que requerían mantenimiento constante, quemando su motor de riqueza justo antes de la meta. Él se mantuvo firme, enfocado en el número de libertad calculado mediante la regla del 25, sus gastos anuales multiplicados por 25. Si gastaba $60,000 al año, necesitaba 1.500.000. Si subía su gasto a 100,000, su meta se disparaba a 2.500.000. La claridad era absoluta. La incertidumbre sobre el futuro había sido reemplazada por una hoja de cálculo y un calendario. Solo faltaba el último salto. La escena final de la reconstrucción financiera de Daniel no ocurrió en una fiesta glamorosa, sino en un lunes por la mañana cualquiera. Se despertó sin el despertador, no porque no tuviera nada que hacer, sino porque su tiempo ya no le pertenecía a nadie más. Su portafolio había cruzado finalmente la marca de $1.500.000. Aplicando la regla del 4%, Daniel sabía que podía retirar el 4% de su capital el primer año y ajustar esa cifra a la inflación anualmente, con una probabilidad casi total de que su dinero durara más que él. Había alcanzado la independencia financiera, el famoso estado FIRE. El trabajo forzado se había convertido en trabajo opcional. Los $1.550 que el ciudadano promedio esperaba recibir de la seguridad social se sentían ahora como un pequeño bono lejano, no como su único salvavidas. Daniel ya no veía el capital como algo que desaparecía de su quincena para pagar pasivos, sino como una herramienta que multiplicaba sus opciones de vida. Su identidad había cambiado de empleado de alto nivel a dueño de su tiempo. La fórmula de la riqueza neta había eliminado la ansiedad del futuro. Al entender que el sueldo es solo el medio y el patrimonio neto el fin, Daniel recuperó la energía mental que antes desperdiciaba en microdecisiones de supervivencia. La verdadera libertad no era comprar caviar, sino caminar por el supermercado eligiendo lo que quería comer, no lo que su presupuesto le permitía. El ciclo se había cerrado. El hombre que miraba el techo a las 3 de la mañana preocupado por una factura, ahora dormía profundamente, sabiendo que su número de libertad estaba escrito en un papel, respaldado por la matemática y el tiempo. La riqueza real no se mide por la cifra en tu contrato mensual, sino por la distancia que hay entre tus gastos y tus activos que generan ingresos. La riqueza neta es el único indicador de tu verdadera autonomía. Mientras el sueldo es una corriente que puede secarse, un patrimonio construido sobre la regla del 25 es un océano que se sustenta a sí mismo, convirtiendo la supervivencia en una elección y el tiempo en tu activo más valioso. Si este mapa de ruta financiera te ha dado la claridad que necesitabas, no olvides suscribirte para no perderte los próximos desgloses que transformarán tu mentalidad. Dale like si ya has empezado a calcular tu propio número de libertad y comenta abajo cuál es esa cifra que te permitiría decir adiós al trabajo forzado. Quédate para ver los vídeos que aparecen ahora mismo en pantalla y sigamos construyendo tu independencia, $1 a la vez. Recuerda, la libertad no es un sueño, es una cifra de ingeniería financiera. Hasta el próximo video.